Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Kamal Arriaza. En esta oportunidad le quiero mostrar cómo hacer el cálculo de cortocircuito cuando no tenemos datos de parte del operador de red en el punto de conexión principal. Entonces, esto se hace asumiendo un bus infinito del lado de alta tensión y con esta premisa podemos calcular la corriente de cortocircuito del lado de baja del transformador de nuestra red y poder realizar los ajustes pertinentes para el cálculo de la malla de puesta a tierra o coordinación de protecciones. ¿Cómo calculamos la corriente de cortocircuito? Esto lo hacemos de una forma muy sencilla. Simplemente la corriente de cortocircuito del lado de baja del transformador va a ser igual a la corriente del transformador a full carga multiplicada por 100 entre la impedancia de cortocircuito. Este valor que nos resulta al aplicar esta fórmula debemos aplicarle un 10% debido a la tolerancia de las impedancias del transformador, según lo dice la norma UL. Existen tablas de varios fabricantes donde nos indican la corriente a full carga para diferentes niveles de tensiones y potencia de transformadores. Sin embargo, hay una fórmula general para transformadores trifásicos y monofásicos que podemos aplicar y calcular esta corriente a full carga. Entonces, simplemente serían los kVA por 1000 entre los voltios por raíz de 3. Entonces veamos un ejemplo de cómo se realiza. Tenemos un transformador de 500 kVA con una impedancia de cortocircuito de 5%. Esto aparece en los datos del transformador, en la placa del transformador. Y si no, hay formas de estimarla. Ya les explico más adelante cómo lo hacemos a través del software ETAC. El transformador tiene una tensión de 480 a 277, 480 línea a línea y 277 línea neutra. Entonces, aplicando la fórmula descrita anteriormente, primero calculamos la corriente FLA del transformador, que serían los 500 kVA por 1000 entre raíz de 3 por el voltaje. Eso da 601,41, lo cual es coincidente con los valores de un fabricante a 400, 180 voltios, 500 kVA da 600 amperios. Listo, con esta corriente aplicamos la fórmula de corriente de cortocircuito, simplemente lo multiplicamos por 100 y dividimos entre la impedancia del transformador y eso nos da un valor de 12 kiloamperios, la cual multiplicamos por el 10% para tomar en cuenta la tolerancia de la impedancia del transformador según la norma UL. Finalmente obtenemos 13,23 kiloamperios. Listo, una vez hecho esto, vamos a enseñarles cómo calcular esta misma corriente de cortocircuito, pero esta vez a través del software ETAC. Para ello, es necesario que nosotros conozcamos algunos conceptos adicionales que solicita el software ETAC, como el factor XR. El factor XR es un factor que indica cuál es la tasa de caída de la corriente DC que se origina en un cortocircuito. Entonces ya está definida tanto en la IEEE 80 como en la norma IEEE S 37010 y se calcula de la siguiente manera. El factor XR para fallas trifásicas viene siendo la reactancia de secuencia positiva entre la resistencia de secuencia positiva, y para fallas monofásicas se calcula con la fórmula que ven en pantalla: dos veces la reactancia de secuencia positiva más la reactancia de secuencia cero entre dos veces la resistencia de secuencia positiva más la resistencia de secuencia cero. ¿Cómo influye el factor XR en el cálculo de las corrientes de cortocircuito? El factor XR introduce una asimetría y esto hace que la corriente de cortocircuito simétrica sea multiplicada por un factor de asimetría
producto de ese factor XR y fíjense cómo influye, que puede llegar hasta 2.5 veces la corriente simétrica. Entonces lo que hace el factor XR es incrementar la corriente simétrica de cortocircuito obtenida. Acá están algunas definiciones que les dejo para que la tengan en cuenta según la sección 6.4 de la norma IEEE 37010, donde indica que el valor de la resistencia corresponde a la resistencia de secuencia positiva si estamos hablando de fallas trifásicas, y si estamos hablando de fallas monofásicas sería 2 veces R1 más R0. Y con respecto al valor de X, puede ser X1 si estamos hablando de falla trifásica, que es la reactancia de secuencia positiva, o puede ser 2X1 más X0 si estamos hablando de fallas monofásicas. Listo, lo que les expliqué anteriormente. Algunos valores típicos del factor XR se dan en la siguiente tabla, y esta tabla pertenece a la norma C37010, es la tabla 10 de esta norma, y dentro de los valores más representativos tenemos los siguientes. Esto aplica la última columna principalmente para distribución, igualmente la antepenúltima, solo que en este caso son para transformadores menor a 10 MVA y en este caso para transformadores entre 10 y 100 MVA. Un valor típico para circuito de distribución, estamos hablando de que es un valor de XR de 10 cercano a la fuente, y de 2 a 4 para fuentes alimentadas a través de una línea de distribución, sería un valor de XR entre 2 y 4. Entonces, si vemos la característica, podemos tomar ese valor de XR como típico en un valor de 10 para distribución y estaríamos siendo bastante conservadores. Ok, acá les dejo solo como referencia la tabla 9 de la misma norma C37010, donde se dan los valores típicos de XR para diferentes elementos. Para generadores grandes, del rango va de 80 a 120 y un valor típico es 80. Para transformadores, motor de inducción, pequeños generadores, nos remite a la figura 18, 19. Y para líneas que terminan abiertas, de 2 a 16, un valor típico es 5, cables enterrados XR2. Entonces acá vemos las figuras a las que hace referencia esa tabla de la norma IEEE 37010 para transformadores, para motores y para generadores. Entonces, ahora lo que nos atañe en este caso, vamos a simular o a obtener la corriente de cortocircuito estimada a través de la metodología que estamos aplicando en este tema, que es considerando un bus infinito en la red de alta tensión. Entonces, hagamos el ejemplo en este caso para un sistema de distribución. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es colocar una fuente en el programa ETAC, y para que sea un bus infinito la colocamos una capacidad de corriente de cortocircuito muy alta. Esto sería la mayor que permite el ETAC. Ahorita vamos a hacer el ejemplo en el software. Colocamos una barra con el nivel de tensión que estamos simulando, en este caso 13.2. Estamos haciéndolo para un sistema de distribución. El transformador a usar, que lo vamos a colocar de la misma capacidad que el que utilizamos en el ejemplo manual, y la barra de 480 para que sean coherentes los resultados. Al hacer la simulación vemos que la corriente de cortocircuito nos arroja 12,03 kiloamperios, y este valor lo multiplicamos por el 10% para tomar en cuenta la tolerancia de las impedancias de cortocircuito según la norma UL, y fíjense que el valor que nos da es 13,23 kiloamperios, lo cual es coincidente con el cálculo manual que hicimos anteriormente. Vamos a proceder a abrir el software ETAC
Creamos un nuevo archivo, vamos a llamarlo cortocircuito. Ok. Al abrir ampliamos esta ventana y vamos a Project en estándar. Vamos a hacerlo mediante la norma ANSI en este caso. Damos OK, esperamos un momento que se actualice. Y una vez que él se actualiza, creamos el diagrama unifilar correspondiente para hacer la simulación y verificar los resultados. OK. Procedemos a tomar una fuente. Esa fuente vamos a indicarle en las capacidades de cortocircuito. En primer lugar, vamos a indicarle cuál es el valor del voltaje. Vamos a colocar un valor de XR típico de 10 para este sistema. Buscamos, verifiquemos la conexión trifásica, que sea tipo swing para que pueda hacer la corrida. Y acá en rating vamos a colocarle los kilovoltios que tenemos en el sistema. Una vez que colocamos los kilovoltios, vamos a cortocircuito, introducimos un valor muy alto, cortocircuito, y con ese valor él se nos ajusta a la máxima potencia de cortocircuito que permite el ETA, que son 100.000 megavoltios amperes de cortocircuito. Listo, ya con esto hemos creado una barra infinita, una barra, lo que se conoce como barra, un bus infinito que puede suministrar cualquier potencia de cortocircuito. Entonces luego creamos un bus, él toma 13.200 inmediatamente, buscamos el transformador que vamos a utilizar, transformador de 2 devanado. El transformador, editamos sus datos. En rating vamos a indicarle el voltaje del primario, ya lo toma automáticamente. El voltaje del secundario serían 0.48 kilovoltios. Y los MVA serían 500 MVA. Okay. Fíjense que acá él les calcula la corriente FLA, la 601.407, que es la que corresponde con el cálculo manual que hicimos hace un momento. Perdón, fíjense acá que el transformador debe ser de 500 kVA. Tengan en cuenta que al pulsar acá se cambian las unidades. Estos son 500 kVA. Y 601,4, que es el valor de FLA. Entonces vamos ahora a impedancia. Y acá, lo que les decía hace un momento, si ustedes no conocen la impedancia del transformador por la placa, el ETAC tiene una función muy buena, que es colocar valores típicos. Y para un transformador de 500 kVA inmerso en aceite, un valor típico es de 5,75. Su factor XR lo pueden sacar con las figuras de la norma IEEE que les dije hace un momento, o toman el típico de acá de TAC, que él utiliza básicamente esa figura. Entonces vamos a colocar acá 5% para que coincida, sea coherente con el ejemplo que estamos haciendo, porque el ejemplo dice que la impedancia es 5%, y le damos OK. Ahora vamos a agregar otro bus.
Y ahora procedemos a realizar el estudio de cortocircuito. Vamos a el análisis de cortocircuito, creamos el caso. Acá simplemente decimos que fallen todos los buses, los ponemos a fallar. Vamos a estándar, decimos que lo hagamos a través de la norma ANSI, vamos OK. Y simplemente simulamos acá en máximas corriente de cortocircuito, que es a medio ciclo. Vamos OK. Y fíjense que hemos obtenido 12,03 kiloamperios, que coincide con el cálculo que yo les coloqué en la diapositiva. Así es como se realiza un cálculo de cortocircuito cuando no tenemos los datos del operador de REC en el lado de alta tensión.